en esta sesión nos ocuparemos del movimiento sofístico y de Sócrates. Sócrates, como sabemos, fue ateniense, fue hoplita, es decir, soldado raso. ¿Esto qué significa? Que en la antigua polis, Atenas, los soldados eran ciudadanos, ¿sí? Entonces, de acuerdo con lo que aportaba cada ciudadano, ocupaba un rango y desempeñaba una función en el ejército. En el caso de Sócrates, a través de el banquete de Platón, un diálogo de madurez, nos enteramos de que él fue un soldado raso, es decir, si nos atenemos a las descripciones de cuáles eran las estrategias militares, pues vamos a ver que los primeros que se enfrentaban eran los llamados hoplitas. ¿Qué aportaban? Su escudo, su lanza, sus grebas o protecciones de las espinillas, su casco y pues su escudo y su fortaleza y valentía. Entonces sabemos que él se desempeñó de manera muy valiente en las batallas en las que participó y que fue sumamente atento y respetuoso de las reglas, ¿sí? Ahora, sabemos también a través del diálogo banquete que le salvó la vida en una ocasión a su amigo Alcibíades. Alcibíades es presentado en el banquete de Platón como un joven junior, diríamos nosotros, pero en realidad fue un gran estratega militar, un gran rétor, ¿sí? Y a través de la historia del Peloponeso, de Tucídides, podemos apreciar su elocuencia y su capacidad de persuasión. Él logró convencer a los miembros de la asamblea de que era conveniente emprender la campaña contra Sicilia, pese a que el discurso pronunciado por Nicias, el gran general ateniense, mayor que él y dueño de una excelente reputación, aconsejaba a los ciudadanos atenienses no emprender una batalla en ese momento, puesto que ya se había firmado la paz, la llamada paz de Nicias, con Esparta, y por tanto consideraba Nicias era imprudente en ese momento dividir las fuerzas, por un lado, y por otro, dar una señal de que la ciudad de Atenas estaba dispuesta a combatir, ¿sí? En la presentación, en la sesión de la presentación del programa, yo hice referencia al siglo V, que se conoce como el siglo de Pericles. Si bien Pericles gobernó Atenas por voto directo durante 30 años, ¿sí? Fue un estratega y un legislador muy destacado, y vamos a ver que Pericles era partidario de un concepto de justicia que podemos resumir como justo es aquello que el demos o el pueblo
considera útil y conveniente para la ciudad, para la comunidad. Entonces, Pericles se atuvo al voto popular e incluso estableció restricciones más fuertes para que las personas fueran ciudadanas, ¿sí? Estas exigencias más fuertes afectaron posteriormente a los hijos de Pericles y de Aspasia de Mileto. ¿Por qué? Porque Aspasia era originaria de Mileto, era extranjera, y por tanto los hijos que ellos tuvieron no tenían los derechos ciudadanos, ¿sí? Ahora, en esta sesión me voy a referir a la etapa posterior a la victoria ateniense de Salamina, ¿sí? Contra los persas. O sea, la flota ateniense salió victoriosa y eso dio lugar a la hegemonía militar, política, cultural, científica de Atenas. Podemos apreciar la grandeza de Atenas a través del discurso que nos transmite Tucídides de la oración fúnebre pronunciada por Pericles al segundo año de la guerra del Peloponeso, una guerra que duró 27 años, y vamos a apreciar los elogios que Pericles expresa hacia su ciudad, Atenas, y la manera en que él intenta animar a sus conciudadanos pese a la epidemia que los había asolado y que finalmente causó la muerte del propio Pericles, ¿sí? Pericles murió al segundo año de la guerra del Peloponeso, y esto es una muestra de que si bien Pericles fue partidario de la guerra contra Esparta, no solo él, sino la oligarquía que gobernaba en el sistema democrático ateniense, pues también era partidaria de esa guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo posible la victoria militar ateniense contra los persas? Bueno, que disponían de una flota, y esa flota se construyó 10 años antes de la batalla de Salamina, gracias a un político ateniense que interpretó el oráculo de fortalecer las murallas de madera de la ciudad en el sentido de construir una flota, ¿sí? Y entonces los recursos provenientes de la mina de Launum, de plata, en lugar de repartirse entre los ciudadanos, como proponían algunos, se destinaron para la construcción de esa flota, sin la cual Atenas hubiese estado totalmente expuesta a la toma de el gran enemigo que fue el imperio persa, ¿sí? Entonces, entre las medidas que tomó Pericles cuando asumió el mando,
estuvo la de trasladar el tesoro griego de Delos a Atenas. Y esta medida molestó muchísimo a las ciudades aliadas que habían conformado la Liga de Delos, ¿sí? Porque recordemos, Delos es una de las ciudades sagradas griegas que ustedes pueden visitar, ¿sí? Y a través de Google, ¿sí? Y gran parte de los recursos de ese tesoro se ocuparon en la reconstrucción de las murallas de la ciudad, que originalmente Pericles declaró, dejémoslas así, como una señal que nos recuerde lo que fue la toma de la ciudad por los persas, ¿sí? Recordemos el aforismo de Heráclito, de defendamos las leyes de nuestra ciudad como si fuesen sus murallas, ¿sí? Porque así como las murallas protegen de los ataques externos, las leyes protegen de las divisiones y las sediciones internas. Entonces, finalmente, pues la ciudad debía estar amurallada, se ocupan los recursos del tesoro para la construcción de los grandes edificios y monumentos que se construyeron en la Acrópolis, ¿sí? Y, en fin, esto molestó muchísimo a las ciudades aliadas porque además se convirtieron prácticamente en colonias, ¿sí? Sometidas a la hegemonía ateniense, ¿sí? Tenían que pagar tributo y de hecho Atenas se ocupó de instalar partes de su ejército en lugares estratégicos del Mediterráneo para mantener el dominio del mar Mediterráneo y el comercio, desde luego, naval, e incluso tuvo injerencia en materia política en muchos sitios, ¿sí? Y sus intervenciones en algunos casos fueron sumamente violentas y brutales, ¿sí? Entonces, eso le generó a la ciudad de Atenas una enemistad, ¿sí? Y la ciudad griega que competía con Atenas fue Esparta, Laconia, ¿sí? Entonces, vamos, si ustedes van a la península Ática, ¿sí? Al mapa, ¿sí? Ustedes van a ver dónde está ubicada Atenas, es una ciudad marítima, ¿sí? Y van a ver al lado Laconia y específicamente Esparta, y entonces, si ustedes leen el discurso de Pericles en la versión que nos transmite Tucídides, pues van a ver que dice, ellos, los espartanos, son georgoi, son campesinos. Nosotros somos dueños del mar, ¿sí? Entonces, eso para alentar a sus conciudadanos y instarlos a continuar la guerra contra Esparta, ¿sí? Ahora, el florecimiento de Atenas
y su hegemonía en todos los ámbitos dio lugar a que acudieran de todos sitios como diplomáticos muchos de los antiguos sabios. Sophoi, ¿sí? Recuerden que filosofía viene de dos términos. Filia, amistad, por la sofía, la sabiduría, ¿sí? Entonces, los sofos eran los antiguos sabios y vamos a ver que los llamados sofistas reciben ese nombre porque era el nombre que se aplicaba en su tiempo a los científicos, a los sabios. Entonces, vamos a ver llegar de Abdera a Protágoras, que ejerció 45 años su profesión como maestro de virtud, maestro de elocuencia y gran retor, ¿sí? Y que hizo una fortuna mayor que la de Fidias, el escultor, ¿sí? Fidias, de hecho, fue denunciado y llevado ante el tribunal ateniense por el costo tan elevado de sus obras escultóricas en Atenas, ¿sí? Bueno, entonces imaginemos que por sus enseñanzas, Protágoras no solo alcanzó una reputación excelente, sino también era muy apreciado y sus enseñanzas eran muy apreciadas y muy costosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sofistas fueron los primeros maestros que cobraron por sus enseñanzas, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver el nacimiento de la práctica de la enseñanza a cambio de un pago económico. Esto molestó mucho a Platón y a otros porque consideraban que el conocimiento, el saber, no era una mercancía que fuera apropiado vender ni comprar, que no estaba sujeta ni debería estarlo al intercambio comercial, sino que lo correcto era transmitir, compartir el saber de manera que podríamos llamar filantrópica, ¿sí? No a cambio de un pago. Entonces, la enemistad hacia los sofistas tiene varias vertientes, varias modalidades. Si ustedes leen la magnífica introducción a la ética de Christopher Rowe, que está publicada en español en un breviario del Fondo de Cultura Económica, ustedes van a ver enlistadas las diferentes vertientes de antipatía hacia el movimiento sofístico. Una vertiente es la partidaria del statu quo, es decir, del orden existente. Un orden tradicional, aristocrático, ¿sí? Que concedía mayores derechos y oportunidades a los miembros de la nobleza, ¿sí? De la aristocracia terrateniente. Y en Platón, pues vamos a encontrar que converge esta visión aristocrática y tradicional, pero también vamos a ver que
en el caso de Platón y de Sócrates, la crítica hacia la sofística también tiene una veta filosófica que es importante atender, ¿sí? ¿Cuál es esa beta filosófica? ¿Sí? Primero, que si bien el movimiento sofístico no fue homogéneo, no fue unitario, sino fue heterogéneo, vamos a ver que entre los sofistas prevaleció una visión relativista, tanto del conocimiento como de las leyes, ¿sí? Es decir, los sofistas que fueron sabios itinerantes, pues tuvieron contacto con muchas poleis, con muchas modalidades de leyes, de legislaciones o politeiai, ¿sí? En griego. Y por tanto, concibieron lo legal en unos términos relacionados con los contextos particulares, ¿sí? Y va a aparecer en el seno de la sofística una distinción muy importante, ¿sí? Entre nomos, ¿sí? Y physis, ¿sí? Entre naturaleza y ley o leyes, ¿sí? Traigo escritos los nombres, las palabras en griego, y voy a mostrarles los términos para que ustedes ubiquen este punto tan trascendental, ¿sí? Permítanme. Les voy a mostrar la palabra physis en griego, ¿sí? Y su transliteración al español. ¿Cómo se escribe en español? Yo uso la PH para la phi, porque las primeras versiones que yo leí fueron las de don David García Vaca, ¿sí? Un extraordinario estudioso de la filosofía griega y que tradujo diálogos de Platón y obras de Aristóteles al castellano, ¿sí? Y de hecho les recomiendo su versión de los presocráticos, que aparece como un breviario en el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Entonces, physis es naturaleza, en el sentido de algo natural, ya no en el sentido de una realidad compuesta por divinidades, por deidades, ¿sí? Entonces, cuando veamos a Pródico de Ceos, ¿sí?
que fue maestro de Sócrates, según se dice en algún sitio, vamos a tener oportunidad de apreciar su reflexión filosófica sobre la religión. ¿Sí? Vamos a ver, se los digo desde ahora mejor, vamos a ver cómo él propone que los antiguos desconocían, concibieron las fuerzas de la naturaleza, el sol, las estrellas, la luna, el mar, los vientos, en fin, todo lo que compone el mundo, ¿sí? Como divinidades. Ustedes ya tuvieron oportunidad de leer una parte de los trabajos y los días de Hesiodo, porque en el primer cuestionario o ejercicio de lectura elegí un fragmento de Anaximandro en donde él formula la hipótesis del origen del ser humano y para que ustedes lo contrastaran con el mito, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar la palabra en griego, mitos, ¿sí? Que ya les dije que en griego significa relato, ¿sí? Y Pródico dice, ellos concibieron esas partes de la naturaleza, esas fuerzas de la naturaleza, las concibieron como deidades, ¿sí? Entonces, el sol, Helios, que flechaba con sus rayos, ¿sí? El mar, océanos, ¿sí? Océano, ¿sí? Como una deidad. Poseidón como la deidad que agitaba el mar y producía el oleaje, ¿sí? Y producía también los sismos, ¿sí? Y Gea, la tierra, como la madre generadora de todas las cosas. Y Cronos, el tiempo, como aquel que se devoraba a todos sus hijos, y así sucesivamente. Dice, entonces, los antiguos concibieron a esas fuerzas y elementos de la naturaleza como deidades, pero también deificaron a los inventores y las inventoras de las artes, ¿sí? Por ejemplo, Atenea, la diosa de la estrategia militar, ¿sí? Y al dios forjador, ¿sí? Y herrero, ¿sí? Inventor de la herrería y de la metalurgia, ¿sí? ¿Sí queda claro? Y entonces, ahí vemos que uno de los principales sofistas, Pródico de Zeus, ya cuestiona la religión antropomórfica y politeísta antigua, ancestral, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa cuando en lugar de decir que el Sol es Helios, dicen es una masa de fuego, es una piedra ardiente? ¿Sí? Se abandona la noción tradicional de lo que es el Sol y hay una nueva comprensión y un nuevo conocimiento sobre el Sol, la Tierra, el mar, los sismos, los fenómenos meteorológicos, los vientos. Ya no son bóreas, ya no son los vientos que nosotros vamos a ver cantados por los poetas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, imagínense lo que significó en su momento, en el siglo V antes de Cristo, que estos grandes pensadores cuestionaran las antiguas tradiciones y creencias. ¿Sí? Fueron vistos con enorme desconfianza por los defensores del status quo, entre ellos Diopites, que fue un mago que, claro, se opuso a la filosofía de la naturaleza y a la sofística porque él defendía sus propios intereses. Porque si ya no son deidades a las cuales las plegarias, las súplicas, los rituales podrían convencer de ser favorables, entonces, ¿dónde iba a parar? ¿A dónde iban a parar las instituciones religiosas, los templos, las ceremonias, los rituales? Ya vimos cómo Heráclito de Éfeso cuestiona los rituales purificatorios y las plegarias a deidades y lo satiriza. ¿Sí? A mi juicio, Heráclito hizo bien en poner su obra al resguardo de la diosa Artemisa, que era la diosa de las jóvenes y de protectora de los partos, siempre célibe, doncella. ¿Sí? Entonces, claro, él mismo se protegió. ¿Sí? No solo su estilo era oscuro, enigmático, sino que recordemos su visión de que este cosmos no ha sido hecho por ningún dios ni por ningún hombre. Ha sido, es y será fuego eternamente vivo. ¿Sí? Ese pensamiento se aleja por completo de la visión del cosmos de Hesíodo y de Homero. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que lean la Teogonía. ¿Sí? En la sesión de mañana de asesoría, pues vamos a explicar y a puntualizar algunos aspectos de la teología tradicional griega, porque los titanes fueron deidades sumamente poderosas que antecedieron a los dioses olímpicos. Y Zeus, el cronida, porque es el hijo de Cronos, ¿sí? Queda como cabeza y rey de todas las deidades olímpicas, ¿sí? Y
como jefe supremo, ¿sí? Entonces, Japeto, uno de los titanes, es el padre de Prometeo y Epimeteo, ¿sí? Entonces, ojo, desde luego que ustedes no tienen que adivinar, ¿no? Pero pueden buscar a través de Google y enriquecer su noción para entender mejor el texto, ¿sí? Ahora, una de las mayores aportaciones de los filósofos del siglo V fue la distinción entre physis y nomos, ¿sí? Entre naturaleza y leyes. Ahorita voy a escribir la palabra griega nomos. ¿Sí? Nomos. ¿Sí? Y su transliteración al español. N-O-M-O-S, nomos, como suena. ¿Sí? Entonces, ¿qué significó esta distinción entre un orden natural, necesario, universal, como el orden al que se refiere Anaximandro, Catatongreón, según necesidad y según Ananqué, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que es así, tiene que ser así, ha sido así, será siempre así. ¿Sí? Un orden necesario y universal. En tanto que nomos corresponde a un orden político y social que se establece por pacto o acuerdo o consenso o por la fuerza, ¿sí? Porque vamos a ver a pensadores como Calicles, que defiende la ley del fuerte, ¿sí? Y vamos a ver a un sofista como Trasímaco en el libro primero de la República de Platón, que defiende la tiranía, un orden completamente arbitrario. Y dice, mientras más abuse el tirano de su poder y de su fuerza, mejor. Y ahí vamos a ver a un Sócrates que va a ser muy crítico respecto a la tiranía. ¿Sí? Sumamente crítico. Entonces, vamos a ver que el modelo de ciudad ideal que se propone en la República es una especie de utopía comunista, ¿sí? Un orden libre de stasis, ¿sí? Ahorita les voy a escribir la palabra griega stasis, división,
¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas divisiones que Sócrates en la República va a proponer eliminar en aras a un orden autosuficiente y de bienestar común? Todos aquellos intereses particulares van a ser eliminados a favor de lo común. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que una de las divisiones y antagonismos más fuertes es entre hombres y mujeres. ¿Sí? Y entonces propone que se eduque a todas las personas, tanto varones como mujeres, de la misma manera y en las mismas artes. ¿Sí? Entonces propone un modelo educativo público e igual para todos y todas. Y ahí ya rompe con la presuposición, con el supuesto de que hay una división natural del trabajo, el trabajo femenino y el trabajo masculino. ¿Cuáles eran las labores femeninas en la antigüedad, específicamente en Atenas? Pues eran el tejido, el bordado, ¿sí? Y la administración de la casa, oikonomos, ¿sí? Oikonomía, de ahí viene la palabra economía, ¿sí? Entonces, la mujer libre era encargada de administrar las labores y la familia estaba integrada no solo por padre, madre e hijos, sino por los antepasados y los sucesores, el oikos, ¿sí? ¿Sí? El oikos abarcaba la casa familiar, los animales domésticos, los bienes inmuebles y los bienes muebles, es decir, los animales y los esclavos, douloi, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por oikos, ¿sí? Los griegos entendían mucho más de lo que nosotros entendemos, aunque en México hay muchos tipos de familias, ¿sí? Y de hecho, pues la celebración del Día de Muertos nos permite apreciar cómo esa tradición prehispánica se mantiene hasta el presente, mezclada con el cristianismo, ¿sí? En una ocasión, un colega y amigo chileno, Daniel Loewe, ¿sí? Me comentó en una visita que nos hizo para exponernos sus conferencias sobre la felicidad, ¿sí? Y su crítica a las concepciones subjetivistas de
de la felicidad, me comentó, es que a mí me gustaría ir a una fiesta de muertos. Entonces le dije, mira, yo no te puedo llevar fuera de la ciudad, pero aquí en Xochimilco, vamos al Panteón de Xochimilco, y entonces fuimos un grupo de colegas y amigos con él, y pues él se quedó muy conmovido porque había músicos que tocaban, cantaban, ¿sí? Niños y niñas que repartían dulces, chocolates, no los vendían, ¿sí? Los compartían. Y, en fin, llevaban comida, la comida predilecta de sus seres queridos ya fallecidos. En fin, se quedó muy impresionado, ¿sí? Muy impresionado. Entonces, para los antiguos griegos, el oikos, ¿sí? De donde viene la palabra economía, ecología, ¿sí? El oikos abarcaba tanto a los ancestros como a los miembros de la familia, que ya mencioné, y a los sucesores, ¿sí? Entonces es un concepto mucho más amplio y complejo, ¿sí? Que el que tenemos de una familia mononuclear, ¿sí? Pero nosotros tenemos muchos tipos de familia también, la familia extensa, que comparte una casa, habitación, abuelos, padres, tíos, primos, hermanos, ¿sí? En fin, ¿sí? Y en las comunidades indígenas, pues hay distintos tipos de órdenes familiares, ¿sí? Comunitarios. Entonces, ¿qué pasa cuando se introduce esta distinción entre lo natural, lo universal, necesario, inevitable, que es así, tiene que ser así, será por siempre, de la misma manera, y lo convencional o lo impuesto, ya sea de manera racional, por consenso o acuerdo, o por medio de la violencia. ¿Sí? Entre quienes pensaron que el orden político era convencional, no natural, podemos mencionar en primer lugar a Protágoras de Abdera, el teórico de la democracia, ¿sí? Que planteó, las leyes son justas mientras los ciudadanos o los miembros del demos consideren que son útiles y convenientes y provechosas. Ahí vemos una noción relativista de la ley, muy contraria a la visión que considera que las leyes son necesarias y universales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros acudimos a Jenofonte, a sus memorias de Sócrates, vamos a ver que en alguno de los diálogos que nos transmite entre Hipias y Sócrates, está el diálogo en el que se debate
si las leyes son naturales o son relativas al contexto y al juicio de quienes las dictan, ¿sí? Y las proponen o las promulgan, ¿sí? Y entonces vamos a ver que Sócrates en un momento dice, hay leyes que son naturales. ¿Cuáles son esas leyes naturales? El respeto a los dioses, el respeto a los padres. Pone esos dos ejemplos. Y claro, Hipias ya elude el tema y dice, bueno, estuvo muy interesante la charla, nos vemos, ¿sí? Porque Hipias defendió la distinción entre physis, naturaleza, y nomos, ley. ¿Sí? Lo mismo que Antifón. Entonces, hay que reconocerles a ambos, junto con Protágoras, esta distinción entre physis y nomos. Y hasta la fecha seguimos advirtiendo en muchos debates y en redes sociales que hay grupos que se resisten a reconocer y aceptar los derechos de personas homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, raros, queers, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y que defienden a la familia natural. La familia natural, ellos pretenden, es la que está compuesta de padre, madre, es decir, de una pareja y los hijos, los descendientes de esa pareja. Pero entonces están en contra del matrimonio gay, el matrimonio lésbico, el matrimonio transexual, el matrimonio, cualquier enlace que sea parte de lo que a su juicio es lo natural. ¿Sí? Pero yo les quiero recordar, no estamos muy lejos de la época en que Oscar Wilde fue juzgado y condenado por haber tenido una relación homosexual con un joven aristócrata. Y pese a su fama, pese a su brillantez, pues fue conducido a la cárcel y estuvo ahí. Y entonces yo les recomiendo que lean las memorias de Wilde en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento en Inglaterra ya no se aplicaba la pena de muerte a los homosexuales, porque eso fue antes. Ya en ese momento era un delito, era un crimen, punible con prisión. ¿Sí? Entonces, la historia de las mentalidades es de muy larga duración. Esos procesos nos llevan muchísimo tiempo. Y entonces nosotros a través de nuestro curso podemos remontarnos al siglo V antes de Cristo, al periodo de Pericles y al movimiento sofístico. Y me parece que vale la pena que reparemos en la agudeza, la brillantez de las propuestas de los llamados sofistas. ¿Sí?
que no solo se distinguieron en gramática y retórica, ¿sí? Hicieron grandes aportaciones en la gramática y la retórica, sino que también hicieron contribuciones fundamentales en el campo de las humanidades, de la política, del ámbito jurídico, y que merecen nuestro reconocimiento. Les voy a compartir algunas frases. ¿Por qué? Porque recordemos que la obra de Protágoras de Abdera fue quemada en la plaza pública de la ciudad de Atenas en plena era de Pericles, en plena democracia, pese a que Protágoras y Pericles fueron muy amigos. ¿Sí? Entonces, nos han llegado algunas frases de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. De lo que no es y de lo que es. Ahí ya tenemos la noción del homo mensura. El hombre, homo, mide. ¿Sí? Luego, las leyes son justas mientras la polis las considera útiles y buenas o provechosas. Y luego esta frase extraordinaria que me parece la primera formulación en Occidente de la postura agnóstica. ¿Qué significa agnóstico o agnóstica? Significa no sé. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta de si Dios existe o no existe, dice Bertrand Russell en ¿Por qué no soy cristiano? El teísta, el que afirma que Dios existe, tanto como el ateo que niega que Dios existe, ambos son irracionales. ¿Por qué? Porque las razones a favor y en contra se equilibran en una balanza, ¿sí? Cuando se sopesan. Entonces, no podemos cargar la balanza a un lado o a otro porque si nos atenemos solo a las razones en pro y las razones en contra, pesan igual. Entonces dice, yo soy racionalista, dice Russell. Y como racionalista congruente, me declaro agnóstico. No sé. O sea, no se declara ateo. No se declara teísta o creyente. No. Simplemente declara su ignorancia al respecto. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver esta expresión del agnosticismo de Protágoras de Abdera. De los dioses no nos es dado saber si existen o no existen, ni tampoco cómo están formados, pues hay muchas cosas que impiden saberlo, su invisibilidad y la brevedad de la vida humana. Creo que todas estas frases pintan de cuerpo entero
al gran pensador que fue Protágoras de Abdera, ¿sí? Entonces, su reflexividad, su profundidad, su capacidad de análisis, su valentía para ir contracorriente. Por eso su obra fue quemada en la plaza pública de Atenas y fue prohibida. ¿Sí? Ahora, vamos a ver una frase de Hipias, en donde vamos a apreciar algunas de sus aportaciones. Oh hombres aquí presentes, os creo a todos unidos, parientes y conciudadanos por naturaleza, no por ley. Porque lo semejante está unido en parentesco con sus semejantes por naturaleza. Pero la ley, nomos, tirana de los hombres, les fuerza a realizar muchas cosas contrarias a la naturaleza. Physis. O sea, él no está negando los parentescos, las semejanzas naturales, pero está señalando la distinción entre el orden natural y el orden de la ley que fuerza a realizar cosas contrarias a la naturaleza. ¿Sí? Desafortunadamente no disponemos de los discursos completos de Hipias de Elis. ¿Sí? Ahora, de Antifón de Atenas. La mayor parte de lo que es justo conforme a las leyes se halla en guerra con la naturaleza, pues ha sido legislado para los ojos qué cosas deben mirar y cuáles no. Para los oídos, las que deben escuchar y las que no. Para la lengua, qué debe decir y qué debe callar. Para las manos, qué cosas deben hacer y cuáles no. Para los pies, a dónde deben ir y hacia dónde no. Y para la inteligencia, qué es lo que debe querer y lo que no debe desear. Ahora bien, no es más valioso ni más propio a la naturaleza lo que las leyes prohíben que aquello que postulan. En efecto, el vivir y el morir son propios de la naturaleza. Y el vivir deriva de lo que hace bien y el morir de lo que hace daño. Y con respecto a hacer bien, lo que está establecido por ley son cepos, son cadenas para la naturaleza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el orden esclavista o el orden que supuestamente se basa en la desigualdad natural entre varones y mujeres. Ese no es un orden natural, es un orden legal. ¿Sí?
porque los que eran avasallados o vencidos pasaban a ser, cuando no eran eliminados, a ser propiedad y esclavos de los vencedores. Recordemos el aforismo de Heráclito. Pólemos, la guerra, hace a unos dioses, a otros mortales, a unos libres, a otros esclavos. Es decir, el orden legal proviene de la fuerza, del conflicto, y está sujeto a conflicto. ¿Sí? Entonces, Licofrón, que fue alumno de Gorgias, que decía que la esclavitud era inválida. ¿Sí? Él se opuso terminantemente al orden esclavista. ¿Sí? Y en el caso de Hipias, a través del Hipias mayor de Platón, un diálogo de juventud, bueno, sabemos que Hipias se fabricaba él mismo su túnica y sus joyas, y se preciaba de ser autosuficiente, autarqués. ¿Sí? Es decir, de no necesitar esclavos ni alguien que le estuviera trabajando sometido a él. ¿Sí? Ahora, voy a continuar con la lectura de un discurso de Antifón de Atenas. Nosotros respetamos y veneramos a quien es de noble linaje, pero no respetamos ni veneramos a quien tiene un oscuro nacimiento. Haciendo esto, obramos unos con respecto a los otros con un espíritu bárbaro, porque por naturaleza todos somos iguales, absolutamente bárbaros y helenos, pues todos respiramos el aire por la nariz y por la boca. Vean qué discurso. Entonces, todos somos iguales. Nada de linajes, nada de bárbaros y helenos. ¿Sí? Recordemos que la palabra bárbaro viene de barbar, que significa ser como las grullas. O sea, todos los que no hablaban la lengua griega eran bárbaros. ¿Sí? Eran catalogados como bárbaros. Pero aquí vemos que en pleno siglo de Pericles, en pleno movimiento sofístico, Antifón de Atenas, uno de los sofistas atenienses, declara la igualdad universal. ¿Sí? Les voy a leer una frase de Licofrón. Vana cosa es la nobleza. Su valor es opinión nada evidente. Su dignidad, palabra vacía. ¿Sí? Vamos a tener que esperar hasta el espíritu ilustrado, hasta el movimiento de la enciclopedia, para que las críticas
al orden clerical monárquico y la defensa de la igualdad y la fraternidad cobren su peso. ¿Sí? Y esto lo menciono porque se tiende a dejar de lado y a desconocer las aportaciones del movimiento enciclopédico. Porque la enciclopedia, ¿qué pretende? Educar. Acabar con la ignorancia. Y acabar con la subordinación y con la hegemonía del clero, el papa, ¿sí? Y la nobleza y la monarquía. ¿Sí? Pues recordemos lo que significó Napoleón para sus contemporáneos. ¿Sí? Beethoven le dedicó la Sinfonía Emperador. Luego la tachó. ¿Por qué? Tachó la dedicatoria, no la sinfonía, ¿sí? Porque Napoleón tomó la corona de manos del Papa y se la puso él mismo, es decir, él se coronó como emperador. Pero recordemos que él era originario, era un corso, un originario de Córcega, un soldado raso, pero un gran estratega militar, ¿sí? Y entonces sus hazañas lo llevaron a derrotar y vencer a muchos monarcas e imperios, ¿sí? Ahora, tiene sus luces y sus sombras, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que lean La Guerra y la Paz de León Tolstoy, ¿sí? Porque Napoleón con su ejército, pues se vio derrotado en Rusia, ¿sí? Y esa obra es magnífica, ¿sí? La Guerra y la Paz. Ahora, vuelvo a Antifonte. Dice, hay gente que no vive la vida presente. Es como si se preparasen consagrándole todo su ardor a vivir no se sabe qué otra vida, pero no esta. Y mientras hacen esto, el tiempo se va y se pierde. No se puede poner en juego la vida como un dado que se tira. Y ahorita que estamos en plena pandemia, ¿sí? Y ustedes tan jóvenes y tan vitales, tan vivos, pues hay que vivir, ¿sí? Hay que disfrutar todo lo que podamos, ¿sí? Hay que maravillarnos con todo lo digno de maravillarnos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, este simple recorrido por algunas de las frases que pronunciaron y propusieron grandes sofistas, nos permite apreciar la riqueza de su pensamiento. Entonces, en el texto que publiqué hace décadas de Sócrates y la Revolución Sofística, yo lo que señalé fue que, a diferencia de los presocráticos, cuyas aportaciones han sido sumamente valoradas y reconocidas
por los científicos, ¿sí? Los físicos, los matemáticos, ¿sí? Incluso pues les he recomendado esta gran obra de Erwin Schrödinger, Premio Nobel de Física, Ciencia y Humanismo. Es una obra magnífica. Entonces, y ahí vemos a un gran físico, un genio, ¿sí? Que sabe griego, que conoce a los presocráticos y que debate con ellos, ¿sí? Pero sobre todo, un genio que en esas conferencias, en el Instituto Dublin de Estudios Superiores, en el University College de Dublin, ¿sí? No, olvídense, en el año 51, 1951, ¡qué maravilla! ¿Sí? Porque a veces tendemos a ver lo feo, lo malo, lo nocivo, lo destructivo, lo violento y censurable y tremendo, lo criminal, pero se nos olvida lo valioso. Nos olvidamos de que siempre ha habido todo tipo de personas, ¿sí? Entonces, recordemos el canto al hombre de Sófocles en Antígona, que dice que el hombre es una maravilla, deinos. Él se ha dado a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento. Ya no es por Prometeo, ¿sí? El ser humano ahí, hoanthropos, como en Anaximandro, ¿sí? Se ha dado a sí mismo el pensamiento, ¿sí? Y la palabra. Y es capaz de lo mejor y también de lo peor. Porque deinos en griego tiene las dos acepciones. Lo asombroso en términos positivos, pero lo tremendo, lo terrible. ¿Sí? Entonces, en el siglo V, aparte del movimiento sofístico, pues tenemos el florecimiento de todas las artes, y entre ellas el arte dramático. Las tragedias áticas de Esquilo, Sófocles y Eurípides, las comedias de Aristófanes, y bueno, se perdieron muchísimas obras, desafortunadamente, pero si ustedes buscan las que quedaron, pues, se van a quedar sorprendidos y maravillados por su belleza y profundidad, ¿sí? Y su elocuencia. Entonces, quiero ver la hora. Todavía tenemos unos minutos, ¿sí? Ahora voy a mencionar lo relativo a la acusación dirigida contra Sócrates y por la cual él fue llevado ante el tribunal, ¿sí?
y acusado de impiedad, ¿sí? De reverenciar a sus propios dioses personales y no a los dioses de la ciudad, y de corromper a los jóvenes. Y ahí tenemos que entender que corrupción no está entendida en el sentido sexual, sino en el sentido político. ¿Por qué? Por la invitación a pensar, a cuestionar, a razonar, a dar y pedir razones. ¿Sí? Entonces, yo me voy a remitir a un estudio de Gregory Blastos, ¿sí? Un gran filósofo analítico y un extraordinario conocedor de la filosofía antigua griega, ¿sí? Entonces, a un artículo suyo titulado Sócrates ironista y filósofo moral, publicado en 1991, y que ha inspirado todo un capítulo del libro Del arte de vivir de Alexander Nehamas, publicado en 2000, donde Nehamas discute la interpretación de Blastos en torno a la ironía socrática. ¿Qué es ironía? Hay que diferenciar entre ironía y sarcasmo. El sarcasmo es una burla abierta, burda, directa, ¿sí? En tanto que la ironía es sutil. La ironía puede tener distintos matices y a veces solo es perceptible por la inflexión de la voz. ¿Sí? Entonces, yo me enfocaré especialmente en un artículo de Blastos publicado en 1983, The Historical Socrates and Athenian Democracy. El Sócrates histórico y la democracia ateniense. Publicado en Political Theory, ¿sí? Ahora, ahí Blastos se refiere a su obra como un trabajo en proceso, inacabado. Y está abierto, desde luego, al diálogo, a la crítica, a la interlocución de sus lectores y de los especialistas o estudiosos. Entonces, vamos a ver su rigor argumentativo y su toque polémico, ¿sí? Vemos un equilibrio extraordinario entre su inteligencia, erudición y su capacidad de discusión filosófica, ¿sí? Blastos considera no solo las fuentes directas, y no se limita a intérpretes y estudiosos de la antigüedad y de su propio tiempo, ¿sí? Concede importancia a los argumentos opuestos y mantiene su disposición a examinar a fondo su propia posición. Esta es una actitud filosófica primordial y profundamente socrática, ¿sí?
Ahora, Blasto sostiene dos tesis. La primera, que Sócrates fue percibido en su tiempo y en Atenas como un sofista subversivo y que esta percepción por parte de sus conciudadanos tuvo un peso decisivo en su juicio y condena por los cargos que se le imputaron. Y el segundo punto que sostiene es que dicha percepción fue errónea y que Sócrates no fue el criptooligarca que sus jueces pensaron que era. ¿Qué quiere decir cripto? Cerrado, oculto, oligarca, partidario de la oligarquía, es decir, de una minoría rica. ¿Sí? Entonces, primero propone considerar la relación de Sócrates con su ciudad. ¿Sí? Y entonces acude a los testimonios disponibles, los de Jenofonte, Memorias de Sócrates, Apología, Aristófanes, el comediógrafo, Las nubes, la comedia en la que ridiculiza a Sócrates, Aristófanes, y Platón, sus diálogos, ¿sí? Entre ellos, pues muy primordialmente, la apología de Sócrates, porque sabemos que Sócrates no escribió, no publicó, ¿sí? Y a partir de ello, entonces, emprende sus propios argumentos, ¿sí? Su análisis no es propiamente histórico, se centra fundamentalmente en los argumentos y prescinde un tanto del contexto cultural e histórico. ¿Sí? Entonces, por un lado, esas tres fuentes, dos altamente favorables hacia la figura de Sócrates, que son Jenofonte y Platón, y por otro lado, la desfavorable, que es la de Aristófanes, ¿sí? Ahora, Blastos acude a un discurso de Esquines contra Timarco, que hace referencia a Sócrates como sofista y educador de Critias, uno de los 30 tiranos y, como les mencioné, el peor de los 30 tiranos, ¿sí? Entonces, la relación de Sócrates con Critias y con Alcibiades, pues pesó mucho en los acusadores de que corrompía a los ciudadanos, de que Sócrates corrompía a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tanto Critias como Alcibiades se comportaron de manera reprobable, ¿sí? Pero también tendríamos nosotros que considerar ciertos aspectos, ¿sí? Del contexto histórico particular, ¿sí? Entonces,
En las memorias de Sócrates de Jenofonte se señala lo siguiente. Pero por Zeus, dijo el acusador, él hizo a sus asociados despreciar las leyes establecidas, diciendo que era tonto elegir a los magistrados de la ciudad por sorteo, cuando uno no querría servirse de un piloto seleccionado por sorteo, o un constructor, o un flautista, o a ningún otro artesano para trabajar en aquello en lo que los errores son bastantes menos desastrosos que aquellos que conciernen a la ciudad. Entonces, sí, vamos a ver múltiples críticas de Sócrates al sistema democrático y a la elección por sorteo, pero tenemos ahí que contrastar estas críticas con lo que Aristóteles en la Constitución de los Atenienses señala, porque no todos los cargos eran elegidos por sorteo en el régimen democrático. En Atenas, no. Los más importantes solo los desempeñaban los que estaban debidamente capacitados para ello, ¿sí? Entonces, ahí se votaba y se elegía, pero previa selección, ¿sí? No era por sorteo. Mientras que los cargos y las funciones más básicas, pues cualquiera los podía desempeñar, y entonces esos sí eran seleccionados por sorteo. Entonces, ojo, una cosa es que Sócrates haya criticado ciertas prácticas corruptas que constaban en el sistema democrático ateniense, y otra cosa es que Sócrates fuera un enemigo de la democracia. ¿Sí? Es como ahora que las opiniones están muy polarizadas. Podemos considerar que algunas medidas políticas no son las que juzgaríamos apropiadas, pertinentes, y otra cosa es descalificar el todo por la parte. ¿Sí? Déjenme ver la hora para no... Sí, todavía tenemos unos minutos. Entonces, una cosa es juzgar la parte y cuestionar elementos del todo, y otra cosa es descartar el todo. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia? ¿Sí? Entonces, no voy a poder ocuparme de todos los elementos del artículo de Blastos, pero sí me detendré en una parte en la que Sócrates es acusado de venerar a su propia deidad, su daimon, en lugar de respetar a los dioses de la ciudad. Y entonces ahí me detengo en la frase religión de Estado que usa Blastos para referirse a la acebeía o impiedad. ¿Sí? ¿Qué es la impiedad? La falta de reverencia o ateísmo, ¿sí? Tocante
a la religión establecida como religión de la polis, del Estado. ¿Sí? Entonces, yo hice una pequeña digresión en torno a que los dioses de la ciudad eran los dioses comunes, tradicionalmente venerados, ¿sí? Pero me resistía a aceptar esta frase de religión de Estado, esta categoría de religión de Estado, ¿sí? Pero recordemos que el escándalo de los Hermes, previo a la expedición contra Sicilia, comandada por Alcibíades, pues fue un hecho que atemorizó a los atenienses, porque la profanación de las estatuas pues se consideraba sacrílega, pero además temible para la mayoría de los ciudadanos atenienses, ¿sí? O sea, no para la minoría cultivada, sino para la gran mayoría. Entonces, los Hermes eran unas estatuas fálicas, es decir, que representaban el órgano masculino erecto, ¿sí? Y que estaban en una calle. Ahora pensemos que la ciudad de Atenas era un tanto laberíntica, a diferencia de las ciudades mesoamericanas, ¿sí? Geométricamente trazadas, con avenidas, en fin, ¿sí? Grandiosas, ¿sí? Entonces, la cercanía de Sócrates con Alcibíades pesó en la mente de los atenienses, porque entre los señalados como responsables de esa profanación, pues estuvo Alcibíades y el médico Erixímaco. Entonces, si ustedes leen el banquete de Platón, van a ver que Erixímaco es presentado por Platón como un médico equilibrado, mesurado, que considera que el eros o el amor es un principio ordenador del cosmos y de todos los órdenes, y que aconseja siempre medianía, contención, ¿sí? Entonces, es difícil imaginarse un personaje que se expresa de esa manera y que piensa de esa manera, al parecer, como un profanador de estatuas en medio de una borrachera, ¿sí? Porque para empezar, es difícil imaginárselo ebrio, ¿sí? Y dos, pues es difícil concebir que una persona que tiene esa noción de un orden mesurado, ¿sí? Pueda participar en ese acto vandálico, ¿sí? Entonces, pienso que si nos atenemos al diálogo critono del deber de Platón,
vamos a ver que Sócrates defiende las leyes de la ciudad, pero no todas las leyes, sino las leyes de la ciudad de Atenas, las leyes de la democracia. ¿Sí? Entonces, no hace una defensa de las leyes per se, o sea, por sí mismas, sino de las leyes de la democracia y toma la voz de las leyes en un discurso prosopopéyico, es decir, que retóricamente significa que habla por otro, en este caso las leyes, y dice Sócrates, nosotros nunca te obligamos a obedecernos. Gracias a nosotros, a nosotras tuviste derechos ciudadanos, fuiste libre, pudiste educarte. Si no estabas de acuerdo con alguna ley, podías haber acudido a la instancia correspondiente para presentar tu propuesta o tu crítica para ser considerada y evaluada y sometida a votación. ¿Sí? ¿Y ahora tú nos vas a pagar con injusticia? ¿Sí? Porque los amigos, Critón y los amigos de Sócrates, le proponen que huya, le dicen, ya está todo listo, ya el carcelero ya está avisado, es decir, ya puede salir para salvarte y evitar la ejecución de la pena de muerte, ¿sí? Pero Sócrates rechaza ese ofrecimiento porque dice, ese no fue un error de las leyes, fue un error del tribunal, de los miembros del tribunal, de los jueces. Un tribunal popular, o sea, de 500 miembros. No fue un tribunal compuesto de unas cuantas personas, ¿no? Sino de los 500, ¿sí? Entonces, Sócrates ahí defiende varios aspectos que son muy valiosos. Uno, preferible sufrir la injusticia que cometerla. 2, una vida sin examen no merece ser vivida. Y él dice, ¿qué clase de vida llevaría yo como prófugo? Una vida totalmente contraria a lo que he enseñado y a lo que he practicado. ¿Sí? Entonces, no le parece una vida digna. Y ahí vemos que el valor de una vida no se va a medir por la cantidad de tiempo, por la duración del tiempo, sino por cómo se vive, por la calidad de la vida, ¿sí? Por los valores que encarna, ¿sí? Entonces, este punto, bueno, lo tocante a Sócrates, lo vamos a completar en la siguiente sesión, que también está dedicada a Sócrates y los sofistas, ¿sí? Voy a retomar el análisis de Gregory Blastos de manera ya más resumida y voy a ocuparme de, bueno, ya me ocupé un poco de Antifonte, Pródico, pero Pródico todavía merece más atención, ¿sí? Y voy a ocuparme de Gorgias y su encomio a Helena, ¿sí? Entonces, les recomiendo que busquen ustedes los diálogos de Platón. Por ejemplo, Protágoras, Gorgias,
Hipias mayor, ¿sí? Cármides, ¿sí? Requeriríamos mucho para poder abarcar mínimamente la riqueza del pensamiento y de las aportaciones de los grandes sofistas, ¿sí? Entonces, yo coincido en que Sócrates perteneció al movimiento sofístico, un movimiento heterogéneo, es decir, no unitario, no homogéneo, y un movimiento que trajo consigo lo que Werner Jäger llamó el giro antropocéntrico de la filosofía, es decir, la filosofía se centra ahora en el ser humano, en lo humano, el problema del conocimiento, la verdad, la belleza, las leyes, los órdenes o regímenes políticos, las instituciones como la esclavitud, la libertad, la desigualdad, ¿sí? Y vamos a explorar en la siguiente sesión otros aspectos tanto de los grandes sofistas como de Sócrates, ¿sí? Porque en justicia hay que reconocer que las aportaciones de la sofística no se limitaron a la gramática y la retórica, ¿sí? Y merecen nuestra atención y respeto, ¿sí? Y de hecho hay una obra excelente de Kerfer, ¿sí? Sobre la sofística, ¿sí? Entonces, mañana será la sesión de asesoría, ¿sí? En esa sesión me ocuparé de varios artículos muy valiosos que aparecieron en la obra editada por Kerfer, ¿sí? Sobre los sofistas, ¿sí?